Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Actualidad Central, esta discusión abierta que aquí comienza. Titulamos este programa Elecciones a ciegas. Hemos vivido para algunos la encuestocracia, para otros la encuestitis. Un país que cuando se trata de hablar de política dice, ¿y qué dice la encuesta? ¿Qué dice la encuesta? Bueno, en los medios de comunicación nos dicen qué dice el rating, qué dice las ventas. A tal punto llegó la devoción que existe, o existía principalmente a las encuestas, que por ejemplo el año 2005, Soledad Alvear, al ver la encuesta en que la superaba ampliamente Michelle Bachelet, decidió bajar su candidatura. Posteriormente se vio en el mismo año que Lavín bajaba la encuesta, y el Consejo General de RN nombró a Sebastián Piñera su candidato. Esa es la credibilidad que tenían las encuestas. Sin embargo, en el último tiempo con el voto voluntario, y un ejemplo de eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en las elecciones municipales, que nadie pronosticó la cantidad de votos que había cuando se pensaba que era muy, muy inferior. Entonces las encuestas han quedado ahí en un segundo plano de credibilidad. Bueno, estas elecciones a ciegas es lo que queremos entrar a hablar. Saludamos a nuestro panel, que todavía nos falta un invitado, don Nicolás Bonkever, y partimos por las damas, por doña Juanita Rojas, periodista decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y saludamos también a don Ricardo Solari, quien es economista, exministro, analista político, fue ministro del Trabajo durante la administración de Ricardo Lagos, ex consultor del BID, de la CEPAL, articulista de varios medios del país. Voy a seguir leyendo el currículum. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Experto en marketing político y doctorado en comunicación, don Felipe Vergara. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué tal? Hola. Y estamos esperando a Cristian Monker, ¿eh? Dije Nicolás, Cristian el que viene. Que ya viene por ahí, venía un poco atrasado. Juanita, estas elecciones se podría decir que son a ciegas porque la última encuesta daba con un 12% de las preferencias, de la intención de voto, ¿ah? De la aspiración de voto más que nada, porque la pregunta no era directa, a Evelyn Matei, pero decía, pero es que partimos esta encuesta con Goldborn, con Longueira, y terminamos después con Matei. Entonces el campo en el cual se pudo hacer esto no fue muy preciso. Pero son a ciegas las encuestas en el último tiempo. ¿Han sido el elemento constitutivo o el aporte que debieran ser para las decisiones de campaña? A ver, yo creo que efectivamente las encuestas a lo mejor están lejos de ser lo precisas o lo cercanas que podían ser antiguamente con el otro padrón electoral que teníamos. Yo no creo que hoy día te estén en condiciones de decir exactamente quién va a ganar, pero tampoco lo fueron anteriormente, porque y yo creo que los encuestólogos lo dicen hasta el cansancio, reflejan un estado determinado del electorado en el momento en que se hace la encuesta. Eso puede variar al momento de votar. El otro fenómeno es que hay mucha gente que no dice o no reconoce efectivamente cuál va a ser su voto. Dicen otra cosa, por lo tanto las encuestas no son oráculos. Las encuestas lo único que hacen es dar una idea, una pincelada de lo que ocurre en el momento político que se está viviendo y en el momento que se hizo la encuesta. Yo no creo que con una encuesta en la mano uno pueda predecir qué va a pasar. Es una orientación. ¿El voto voluntario le pegó un golpe fuerte a los especialistas en encuestas y a las encuestas en sí? Mira, yo creo que las encuestas son un instrumento bien útil y se siguen utilizando muchísimo. Yo creo que ahora en el diseño de las campañas presidenciales y parlamentarias se están usando muchas encuestas y, como decía Juanita, tomándolas como son, como instrumentos que toman un registro. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos, déjame decirte lo siguiente, el Centro de Estudios Públicos no tiene la culpa de él, o sea, y por tanto, el que haya salido una persona tan valiosa para el mundo de las ciencias sociales como Carolina Segovia, de dirección del área de opinión pública, me parece muy, muy negativo. Yo he trabajado bastante con el Centro de Estudios Públicos y, bueno, en Chile hay una investigación en ciencias sociales que se hace en universidades, que se hace en distintos centros, que es muy valiosa. Y cuando se habla de encuestas a ciegas, uno podría relativizarlo, porque sabemos mucho de las conductas y comportamientos de los chilenos, y todo eso son insumos para un buen diseño de campaña, con los grados de transformaciones que hay en las tendencias, con la significación y el peso que tienen las campañas. Pero, por ejemplo, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, y descartando las preguntas de intención de voto, uno puede tener una estimación relativamente razonable
usando la base de datos de la encuesta de cuántos son los chilenos o chilenas que van a ir a votar el 17 de noviembre. Esas cosas están con un margen de error, pero yo diría, yo no liquidaría la contribución que hacen las encuestas, en general distintos estudios o instrumentos de ciencias sociales en la elaboración de campañas de todo tipo y de campañas electorales de mejor calidad que seguirse o regirse simplemente por el puro olfato. Felipe, la utilidad de la encuesta, claro, si yo estoy en un comando la utilizo, de hecho veo la segmentación en la cual qué público, de hecho este sábado la tercera traía detallado las segmentaciones, que decía el C12-13, se inclina un aspecto para otro, pero también se utiliza políticamente como elemento de marketing político para que si la foto me conviene la luzco y la sensación de triunfo es lo que principalmente o uno de los elementos que ayuda a subir a la gente en la campaña. Bueno, así es, lo hemos visto en este mismo gobierno, mientras Piñera estaba sobre el 60% después de la rescatada de los mineros. La verdad es que todos eran éxitos y las encuestas eran súper válidas. Cuando cayó al 30%, o ahora que se maneja más o menos en ese torno, la verdad es que las encuestas parecieran no ser un reflejo de lo que es la realidad. Es un elemento que apoya, es un elemento que nos dice algo, pero necesariamente debe sostenerse también en la calidad de las personas que estén detrás de esto. No sirve de nada tener encuestas si la opinión pública no se siente identificado con quienes están realmente detrás de estas encuestas, quiénes son realmente los candidatos que hacen que uno esté interesado o no en participar. En las últimas 2 elecciones, tanto la primaria, que fue una sorpresa, los 3 millones de votantes que hubo, como en la de alcalde y concejales, lo que se demostró a través de las encuestas, que fueron lamentablemente no asertivas en ese minuto, es que la verdad es que la gente está mucho más allá posiblemente de lo que la encuesta hoy día está preguntando. Y lo que hay que hacer entonces es recoger quizás experiencias internacionales donde el voto voluntario sea realmente relevante y ver cómo ellos trabajan en su metodología de encuesta para que éstas puedan llegar a ser lo suficientemente fidedignas al momento de la toma de decisiones. Pero si nos acordamos, por ejemplo, en las primarias se veía a Lamán con un 10-12% de las preferencias sobre Longueira. Y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es la validez de esto? Bueno, también las muestras son pequeñas, entonces, pequeñas en el sentido, me puedes decir metodológicamente y estadísticamente están fantásticas, pero uno toma de repente cierto sector de acá y se puede ver. Y también no anduvieron muy cerca en las primarias. A ver, yo creo que una cosa son las encuestas y la seriedad con la que trabajan los organismos, ¿no es cierto?, los centros de estudio que hacen esas encuestas y la metodología que usan, y a mí me parece que eso siempre es útil y válido, especialmente, como decía Ricardo, los comandos. Oye, en el mundo empresarial, en todos lados, utilizamos los estudios para poder guiarnos y orientar más o menos hacia dónde están las inquietudes y los intereses de la gente. Pero otra cosa es el uso que se hace de esa herramienta a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, que tienen intereses y que obviamente también están sesgados y que destacan y relevan aquellos aspectos de las encuestas que les interesan cuando les son favorables, obviamente, a determinados sectores, los minimizan, los tergiversan, porque cuando uno lee a veces a través de la prensa cómo se muestran los resultados de determinadas encuestas, obviamente que hay un interés para influir en la población en un determinado sentido. Pero uno cuenta la fiesta como le va en ella. Obviamente, y yo creo que eso no es una culpa, volvemos de nuevo, que es como el sofá de Donoto. No le echemos la culpa a las encuestas de cómo la usan algunos para tergiversar o manipular. Bueno, yo creo que el caso de la crisis de confiabilidad de las encuestas, yo creo que quedó muy marcada para las elecciones municipales pasadas, donde básicamente los 2 principales periódicos del país hicieron encuestas cuyos resultados fueron bastante errados, ¿no? Nosotros perdíamos en Santiago frente a Salaquet, de acuerdo a los 2 principales diarios del país, y en encuestas publicadas 7 días antes. Y es porque, esto es muy simple, es porque las encuestas eran las encuestas que estaban construidas sobre la base del mínimo esfuerzo, eran encuestas telefónicas en muestras muy pequeñas, y que, bueno, en definitiva lo que importaba era, como las líneas editoriales de los medios no son neutrales, resaltar que había una cierta
imagen de triunfo, intención de triunfo de un candidato respecto a otro. Y se equivocaron tanto que yo tengo la certeza, no diría certeza absoluta, de que no veremos para estas elecciones a esos medios de comunicación haciendo encuestas, porque ya tienen un registro de un ejercicio de centros propios con mucho fracaso. En Estados Unidos, los principales encuestadores públicos son los medios de comunicación, ¿ya? La propia CNN Sí. ya es un gran publicador, la NBC, Washington Post, New York Times, ellos y tienen una altísima credibilidad y son encuestas construidas, claro, sobre la base metodológica y de uso de recursos suficientes como para que el resultado esté muy poco desviado de lo que está ocurriendo o va a ocurrir finalmente en las urnas. Puede ser un comentario de la casa y además, por ejemplo, el caso de la Universidad Central, que tiene el CESOP, el Centro de Estudios, se le solicita mucho que en el fondo actúe, por decirlo así, de garante de la metodología, de la credibilidad, de la neutralidad que tiene, por ejemplo, en este caso, la encuesta que hace la Universidad Central la hace en conjunto con la cooperativa, pero se busca esta neutralidad para la credibilidad. ¿Hay alguna forma de medir la intensidad del voto para decir hasta qué punto está dispuesto el elector a mantenerse fiel, leal a su declaración de principio al momento que se realiza algún tipo de encuesta con las diferentes metodologías? Me parece que más que la fidelidad, más que una fidelidad absoluta, lo que sí se puede distinguir es una tendencia. Hay ciertas características en una encuesta. A nadie le gusta perder. Entonces, ante la pregunta, ¿por quién vas a votar?, muchas veces uno vota o dice que vota por el que va a ganar, por la sensación de satisfacción que le genera por lo menos transmitir eso, pero al minuto de llegar a la urna posiblemente también vota de otra manera. Y hoy día, vuelvo al tema del voto voluntario, depende cómo esté el día. O sea, si hace mucho calor, si hay un partido relevante del campeonato internacional de Europa, la gente simplemente no va a ir a votar. Eso es lo que alteró realmente la realidad en que nosotros manejamos los indicadores de encuesta, sabiendo cuál era nuestro padrón electoral, y hoy día con una... Pero se puede medir la intensidad del voto, ¿no es cierto? Hay cierta afinidad al voto, pero no me atrevería a decir que hay una intensidad. No me atrevería a decirlo así. ¿De qué manera? Puedes hacer escalas, donde puedes construir desde electores más blandos a electores más duros. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La encuesta del Centro de Estudios Públicos hace 2 preguntas que pueden ser interesantes respecto a cuál va a ser la cantidad de gente que va a ir a votar. Todo lo demás, todos los otros factores externos que son muy importantes hoy día con los votos voluntarios, dejémoslo fuera. Dice, usted va a votar seguramente o usted probablemente iría a votar. Y es que cerca de un 70% de la población la que dice yo voy a ir a votar en distintos grados de intensidad. Pero si uno le pregunta a esa misma gente, usted votó en la elección pasada, ya eso se te reduce del 70% al 50%. Entonces, tú tienes, claro, ahí lo que tú tienes es un rango, tienes un techo y tienes un cierto piso. Por ahí se va a mover la cantidad de electores que van a concurrir efectivamente el 17 de noviembre. Claro, pero eso depende de la calidad del transporte público, depende del clima. Esto, para los santiaguinos, en noviembre es obvio, ¿no? Pero en el sur de Chile esto puede ser días de lluvia, de temporales. Depende también de la intensidad de las campañas, en el sentido de que si las campañas, por ejemplo, estamos recordando 40 años, pero lo del sí y el no, independientemente si el voto hubiera sido obligatorio o voluntario, igual se da un esquema tal de polarización del país que la gente, de todas maneras, y lo hizo el 5 de octubre, votando en condiciones sumamente difíciles, o sea, con unas instalaciones muy malas, esperando muchas horas, etcétera. Entonces yo creo que también tiene que ver, o sea, no solo con factores objetivos, sino también con factores subjetivos, es decir, que cuál es la intensidad de las campañas, claro. Ganador, el que se siente perdedor, cuando el margen es tan fuerte posiblemente, va a optar por no supuestamente ir a perder su tiempo con el costo económico que eso significa. Pero en campañas anteriores veíamos cómo gente, uno conocía de gente de mayor poder adquisitivo, que se venía de Estados Unidos a votar y después volvía. O sea, la relevancia era mucho mayor. Pero hoy día cuando las tendencias están más o menos claras, la clave quizás está dada en el tema parlamentario por sobre el tema presidencial. Pero que efectivamente, a propósito de lo que dice Felipe, yo creo que todo depende de qué es lo que está en juego. Cuando efectivamente hay grandes definiciones, Ricardo ponía el ejemplo, ¿no es cierto?, del plebiscito del 88, cuando se siente que se está jugando algo en lo que las personas están más comprometidas, la cantidad de votantes aumenta. Prueba de ello es que en la segunda vuelta la gente se la juega mucho más porque hay que definirse.
En el caso de las elecciones presidenciales, yo tengo la sensación de que en la primera, porque a estas alturas en Chile la mayoría de las elecciones se va a definir en segunda vuelta, Sí, todo claro. indica que va a ser así. Podría haber una sorpresa, ¿no es cierto?, en este caso, que algún candidato ganara en primera vuelta en esta oportunidad. Yo personalmente lo veo difícil. Porque en la primera ocasión tú vas a darte, como me decían algunos alumnos, el gustito. Y van a ir a votar por aquello que los identifica y por aquello que sienten que los representa más. Y en la segunda vuelta van a tener que asumir Por el que debo votar. por el que deben votar nomás. Y por el que deben votar en función de ese electorado más duro al que se refiere Ricardo. Hay gente que está más comprometida no solo con el voto, también está más comprometida con determinadas posiciones ideológicas, políticas, y difícilmente va a variar su votación. Se va a mover siempre dentro de un rango. Vamos a ir a una pausa, ahora quiero extender una pregunta. ¿Qué es lo que en estos momentos nos gustaría dilucidar si es que tuviéramos la encuesta ideal? ¿Será si habrá segunda vuelta? ¿En qué porcentaje? ¿Quiénes serán los que acompañen? Y la cosa está clara, obviamente, la que va a pasar sí o sí a segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, va a ser Michelle Bachelet. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que requerimos ahora conocer o saber? En este caso de la encuesta ya nos metemos en la arena política. Una pausa y estamos de vuelta en esta discusión abierta, acá en Actualidad Central. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. ¿Qué es lo que van diciendo los Twitter? ¿Qué es lo que va llegando para que la gente vaya participando? Dice, MDGRKB, encuestas se enfocan en intereses económicos de encuestadores. Eso es lo que dice MDGRKB. ¿Y qué nos dice por ahí el otro Twitter? ¿Qué es lo que está llegando? Fernando Puente, ¿creen que las encuestas inducen a los votantes? Depende cómo la use, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que dilucidar? Bienvenido, don Cristian Munker, se me había olvidado saludarlo. Buenos días. ¿Ah? ¿Cómo está? Bien, pues llegué un poquito atrasado, pero llegamos. ¿Qué le pasó? Doméstico, problemas domésticos. Ah, la sabe. Hay que reconocerlo oficialmente. Ya. No había pedido permiso para venir a trabajar el sábado. No, sí, tenía permiso, pero... Ya. usted sabe. ¿Qué es lo que tendrían que decir o qué nos gustaría dilucidar con las próximas encuestas? Ya, partamos por usted, Cristian. Ya que partí, llegué tarde, sí. A ver, el proceso de encuestas y de preguntarle a la ciudadanía su opinión tiene de dulce y de agrado, porque lo hemos visto en la última encuesta CEP y finalmente lo que ocurre ahí es que nadie desconoce que, por ejemplo, que Michelle Bachelet tiene un nivel de adhesión como el que tiene, de 40%, 42%, 38%, que se está moviendo así de mención espontánea. Pero sí existen dudas respecto de el resto de los candidatos. ¿Por qué digo eso? Porque a la pregunta, ¿influyen o no en la decisión de las personas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una encuesta seria, una encuesta que se precia de tener mucho prestigio en el tiempo, incluso aunque no lo tenga, lógicamente y claramente, además con la carga mediática con que viene su presentación, influye en la persona. Pero dime una cosa, ¿qué es lo que te gustaría saber ahora? Porque, a ver, nosotros tenemos relativamente claro, no sé si está claro en realidad, que pasa la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta Michelle Bachelet. Pero todavía hay dudas respecto a Parisi, Meo, y no se sabe porque no hay encuesta precisa respecto a Evelyn Matei. Entonces, ¿cómo ves tú que se diera ese escenario? El escenario ya más bien electoral. Electoral, claro. A ver, yo creo que va a haber segunda vuelta. Es lo que me huele por la cantidad de candidatos que existe. Por la atomización. Nada más. O sea, 9 personas compitiendo con una campaña que va a tomar un vuelo distinto después de las fiestas patrias. Hay una expresión de voto fuerte entre todos los candidatos. De todas maneras. Y por lo tanto yo creo que no va a ser muy difícil que alguien alcance el 50+1. Yo creo que el comando de Michelle Bachelet, no quiero dar consejo, pero no sería bueno que genere la expectativa de que van a ganar en primera vuelta, porque si no ganan puede ser una suerte de semiderrota. Entonces, yo creo que hay que prepararse para una segunda vuelta solamente por el hecho de que existan 9 candidatos, de los cuales yo creo que 7 y medio representan el mundo más bien de la izquierda. ¿Cuál es el medio? Parece. Digo una cosa, Felipe, el año 93 había 6 candidatos y no hubo segunda vuelta.
o la oferta era menos atractiva de los candidatos, te diría, más pequeños, outsiders, los que están fuera de gran impacto? En ese tiempo la sorpresa fue el hermano del presidente. Pero sacó... No, sacó un buen porcentaje. Sacó un buen porcentaje, José ¿Cuánto Piñera. sacó? ¿No? Sí, 6-9 incluso. 6-9. Yo todavía no votaba, era muy chico, así que no... ¿No te acordáis? Yo creo que, fíjate, respecto a esto mismo, aunque siempre es sabroso saber quién va a ganar a nivel presidencial, si a mí me dijeran qué quiero saber realmente, es el tema parlamentario. ¿Dónde va a haber doblaje? Si la derecha va a mantener el doblaje, aquí que está nuestro compañero o colega, mejor dicho, para no ofenderle políticamente, en el distrito de Las Condes, Vitacura y Lomenechea, si se va a ganar en la 8ª región, porque lo que va más allá de quién es el que gane o no la presidencial es con qué respaldo va a tener para poder gobernar. Y es ahí donde están hoy día las cartas puestas, por lo menos en lo que a mí me interesa. Yo comparto con Felipe. Me parece que en la presidencial está más o menos claro, más allá de las sorpresas que puede dar la vida, quién va a pasar a la segunda vuelta y lo más probable quién va a ser la futura presidenta de la República. Independiente de que en la primera vuelta va a haber una dispersión de votos. ¿Usted quién cree que va a ser la próxima presidenta de la República? ¿La rubia? ¿La hija del general de la FACH? Yo creo que de todas maneras es rubia y es hija ¿La que del habla general alemán? de la FACH. ¿La que habla alemán? Yo también creo que habla alemán. Ah, ya. Sí, seguro, eso seguro. No, pero independiente de... y bromas aparte, va a haber mayor dispersión de votos porque el contexto de hoy no es el del 93. Yo creo que el fenómeno que hemos vivido en términos de demandas sociales, de una mayor politización de la juventud y de la ciudadanía que está más preocupada de temas que les interesan, hay mayor nivel de demanda. Creo que es un contexto totalmente distinto y creo que hay una población que sí va a tratar de ir a votar por aquello que lo representa mejor. Bien, esa es una parte, esa es la presidencial, pero yo comparto con Felipe que el tema de las parlamentarias, ¿dónde va a haber doblaje? ¿Quiénes van a ser los que van a componer ese Senado que va a tener la obligación no solo de respaldar al gobierno de turno, sino de llevar adelante todas esas reformas y esos cambios que la sociedad exige? Eso es lo más importante, porque si ese Senado o esa Cámara de Diputados no es la que necesita Chile para los próximos años, yo personalmente creo que vamos a estar en problemas. Ricardo. Mira, yo creo que la gran pregunta que deberían hacerse, que va a ser respondida el 17 de noviembre, pero sí, es cuán profundo es el retroceso de la centro-derecha en la próxima elección. Que es una manera distinta de frasear lo que han dicho los dos colegas de panel. Si uno toma la encuesta del Centro de Estudios Públicos y sacando la pregunta de intención de voto, la actual candidata presidencial de la centro-derecha es la figura que de todo el largo listado tiene más rechazo, ¿ya? Eso es del libro 1 de la encuesta, nunca tengas candidatos que tengan tasas altas de rechazo, porque eso es muy difícil en una campaña el desconocimiento se puede enfrentar sin ningún problema. Segundo, la adhesión al presidente, medido no solo por CEP, sino también por ADIMARC, se mantiene consistentemente y no ha logrado superar el techo de 35 puntos. Que más o menos es lo que la centro-derecha obtuvo en las elecciones municipales de octubre pasado, no hace demasiado tiempo, en concejales en esa elección. Si uno toma esos tres elementos, uno dice, bueno, esto y el voto voluntario, que yo he sostenido reiteradamente que si afecta a algún sector de la política chilena es a la centro-derecha, ¿ya? Entonces, esto puede provocar un cambio bastante relevante de la composición electoral para candidatos presidenciales y para candidatos a senadores y a diputados, y vamos a ver cuál es su profundidad. ¿Por qué se llama afectada a la centro-derecha, crees tú, con el voto voluntario? Porque yo tengo la sensación de que la UDI había construido este esquema que se llama voto, UDI popular, que había sido exitoso, que había logrado altas votaciones con Lavín, que había conseguido ganarnos prácticamente todas las comunas de la zona norponiente de Santiago, en un esquema en donde la obligatoriedad del voto estaba asociada a determinados modos de hacer campaña, que fueron rotos por esta situación en donde el elector, que estaba en una red clientelar, voy a decirlo, no tiene la obligación de concurrir a votar. Ahora, yo esto que estoy diciendo,
yo podría apostar por esto que estoy diciendo. O sea, porque estoy tan convencido y toda nuestra investigación lo ratifica tan claramente, entonces hay que ver cuál ¿Está es... sobre representada la UDI? Estaba, porque vamos a ver ahora, pues, o sea, con voto obligatorio elegía lo que elegía, ¿ya? Y por tanto no estaba sobre representada, elegía lo que elegía, pero perdió muchos alcaldes, ¿ya? Claro, lo que pasa es que son muy disciplinados, 18 años, inmediatamente se iban a inscribir. Por eso que está, en cierta medida, recojo lo que dice Claro, Ricardo, entonces hay que ver cuál es el impacto de eso y cómo cambian esto, porque claro, yo veo que es muy difícil hacer doblaje, muy difícil, ¿ya? Pero hay que ver cómo esto funciona en el nivel general de una candidatura presidencial que va a tener muchas dificultades de arrastrar su propia lista parlamentaria. Vamos a una pausa y dejo una pregunta para la mesa para que la respondan todos en el orden que quieran. ¿Es esta la elección más ideológica, más ideologizada desde el retorno a la democracia? Marcada obviamente por los 40 años, por toda la información, por todos los programas que han surgido y que de alguna forma han hecho ver a nuevas generaciones que el 70% de los chilenos no vivió conscientemente lo que era ese golpe. A la vuelta, ya volvemos. Una discusión abierta a la que estamos todos invitados. Por supuesto, le invitamos a participar a través de nuestro Twitter. Ahí vamos a leer algunos, en algún momento van a empezar a salir. La pregunta es esta la elección más ideologizada? ¿De qué manera ha marcado los 40 años? ¿De qué manera ha marcado el trabajo que han hecho los medios de comunicación al recopilar documentales, imágenes, reportajes que todavía además quedan? De hecho, los diarios de circulación nacional durante este fin de semana también traen. Entonces, de alguna forma se ha reflotado un hecho histórico, se ha reflotado también las diferentes posturas, con mucha gente que está viva todavía, que son protagonistas de lo que fue parte de ese proceso que comenzó para algunos el 70, para otros el 63, para otros mucho antes. ¿Es la más ideologizada del retorno a la democracia, Juanita? Yo creo que efectivamente está con una mayor carga política, ideológica, pero no producto solo, y quiero hacer la diferencia de lo que significa la conmemoración de los 40 años, porque el tema de la conmemoración de los 40 años y lo que hemos visto a través de los medios de comunicación tiene que ver con un tema que yo no sé si es ideológico, tiene que ver con el respeto a los derechos básicos en cualquier sociedad, cualquier ideología, en cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de aquello que se vulneró y aquello que se quebró en un momento determinado en nuestro país, que son los derechos humanos. Por lo tanto, no sé si eso tiene que ver con que esta elección pueda ser más o menos ideologizada. Yo creo que sí tiene una mayor carga política, por lo que comentábamos anteriormente, porque ha habido un proceso en los últimos años en Chile donde hay una ciudadanía que está más informada, que tiene mayor nivel de demandas, que quiere cambios a un modelo que había aceptado de alguna manera pasivamente durante muchos años y que hoy día, particularmente la gente más joven, está cuestionando. Y desde ese sentido, sí, obviamente que está más ideologizada. Hay un cuestionamiento profundo al sistema económico, político y social. ¿Cristian es la más ideologizada desde el retorno a la democracia? Dos cosas, porque me quedo dando vuelta una. Lo que pasa es que aquí el panel dio como por sentado que el desastre de la derecha va a ser abismante. A mí me dejó paralogizado. Pero no es nada que hayamos inventado nosotros, porque es muy, 3 candidatos presidenciales en 6 meses, perdona, es histórico. No, está muy bien, pero de ahí a concluir de que el desastre va a ser desatado. Yo creo que hay dos cosas. Voy a contestar las dos preguntas y breve para no quitarle tiempo al resto de los invitados. Una es la situación de la elección del 93 a la elección de este año es muy distinta, porque había realidades distintas, porque no vamos a comparar las candidaturas y la fuerza que traía la concertación en esa época versus la fuerza electoral que podía tener en esa época la alianza, que era bastante más baja de lo que es hoy día, sobre todo cuando en esa época ni siquiera nosotros habíamos tenido el gobierno, hoy día estamos gobernando y por lo tanto concluir de que va a ser un desastre electoral producto de las encuestas, de los números, del CEP, no sé, yo creo que una cosa es la mirada presidencial que la gente le está dando a esta elección y otra cosa muy distinta es la elección parlamentaria. No sé, yo lo dejo planteado porque los niveles de adhesión de las coaliciones, por Dios, están los dos muy bajos. ¿Es la más ideologizada? En los dos están muy bajos y salvo la última encuesta, normalmente la concertación está por los suelos versus la adhesión que existe con la alianza. Respecto de la elección más ideologizada, no sé si será la más ideologizada, pero sí lo es. Y qué bueno que así sea, porque estábamos acostumbrados a elecciones más bien amarillas nosotros.
donde da lo mismo votar por Lago o por el candidato de derecha en esa época, Lavín o después Piñera, porque decían, no, es más o menos lo mismo. Acuérdense del debate, este del quinto gobierno de la Concertación o el primer gobierno de la centro-derecha. Yo creo que hoy día eso se acabó. Y eso es muy bueno. Y eso habla no sé si de ideologización desde el punto de vista peyorativo, pero sí de posturas claras respecto de lo que cada bloque quiere. Lo que quiere la izquierda respecto de un desarrollo del país y lo que quiere la derecha respecto de un desarrollo del país con matices, con diferencias y con cosas comunes. Las hay, pero sí van a haber diferencias. Y qué bueno que sí sea. Hoy día en una elección o en un debate, a mí no se me permite ser amarillo respecto de una respuesta. Hay que ser A, B o C respecto de una postura y es muy bueno que así sea. Yo lo encuentro bueno para que la gente elija y elija con convicción y con decisión. ¿Sabe qué más? Este es el candidato que me gusta porque este es el que representa mi modelo de desarrollo de país hacia adelante. Voy con Ricardo, voy contigo, Felipe. Es una cosa muy simple. Porque yo fui el que más enfaticé lo de la caída de la votación de la centro-derecha. Pero lo que pasa es que yo no me habría atrevido a decir esto si no hubiera leído en el día de hoy que Sandón, el señor Sandón, candidato a senador de Renovación Nacional, en la zona donde Cristian es candidato a diputado, dice lo mismo hoy día en un diario, ¿ya? Y Carlos Larraín lo ha dicho eso, dijo que aquí vamos a estar al borde de un desastre electoral, lo dijo en la tercera de hoy, ¿ya? Bueno, pero eso son los vaticinios. Pero es el candidato, lo mismo que ustedes también tienen vaticinios. No, pero es el candidato a senador oficial nebuloso del partido. Y Carlos Larraín ha insistido cuantas veces ha sido necesario en esta declinación. No estoy haciendo un juicio subjetivo, ni tampoco quiero hacerlo de modo tramposo, sino que ser claro. O sea, está instalada una cierta idea de un problema electoral. 3 candidatos presidenciales, dije, en 4 meses, rectifico, es algo anómalo. Estoy de acuerdo en eso, pero en lo presidencial. Pero bueno, está bien. Queda tiempo por delante, Felipe, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Se esperaba que fuera una elección ideologizada? A mí parece que hoy día, particularmente hoy, es una elección muy ideologizada, pero después del 18 yo creo que viene otra elección totalmente distinta. Hoy día estamos viviendo el tema del golpe, el tema de la dictadura, los 40 años, pero después la sociedad, como otros años pasados, volverá a retomar otros rumbos y empezará a discutir sobre otras cosas. O sea, y posiblemente hoy día ya ni siquiera se esté hablando por hoy día, y estemos hablando todos de fútbol, que es bastante lógico, y aprovecho de felicitar a la selección. Pero me temo que esto, y lamentablemente, va a pasar al olvido y vamos a entrar a una campaña más bien tradicional, con los temas que son tradicionales y que muchas veces la gente se genera tremendas expectativas. Pero el votante vota por el pasado o por el futuro. O sea, para saber votar hay que reconocer el pasado, asumir los errores y enfrentar el futuro. Sin embargo... Buena frase. Sí. Pero hay que votar por el futuro. Pero para poder proyectarse en el tiempo, hoy día la gente vota, posiblemente muchos, por educación de gratuidad. Más allá de que si estuvieron de acuerdo o no con el golpe militar. Entonces, miramos a futuro y vemos cómo esto me puede significar a mí un beneficio directo en mi bolsillo, porque ahí está el tema más allá del tema ideológico. Juanito, pregunta para todos también. Parto contigo. Rol y aporte de los candidatos llamados pequeños, desde Alfredo Sfir, pasando por Marco Enrique, que no sé si es tan pequeño, lo mismo que Franco Parisi, Jocelyn Holt, en fin. ¿De qué manera ellos han aportado a esta discusión electoral o simplemente estamos en presencia eventualmente de candidaturas testimoniales que algo aportan y algo de simpatía podría generar? O son un aporte también para la preocupación eventualmente de los sectores más cercanos a ellos porque dispersan y atomizan los votos? A ver, a mí me parece que primero la cosa testimonial no hay que tratarla de manera peyorativa. A mí me parece importante, creo que lo de los testimonios siempre es relevante. Y en este caso yo creo que las candidaturas pequeñas y que representan a lo mejor a sectores minoritarios dentro de la sociedad no solo son legítimas, sino que en el contexto actual son un reflejo del agotamiento de la ciudadanía con lo que se ha llamado el duopolio, ¿no es cierto?, de la política. Y reflejan a sectores que definitivamente anteriormente no tenían una forma de expresar lo que el modelo de sociedad o las cosas que a ellos les interesaban. Me parece importante, por lo tanto, que esas candidaturas reflejen a esas minorías, especialmente porque eso significa
que esos grupos minoritarios se interesan en política y probablemente van a ir a votar para dar a conocer su respaldo y su apoyo a esos candidatos que tienen planteamientos que a mí me parecen que, cual más, cual menos, deberíamos recoger todos en la ciudadanía. Así que a mí me parece interesante, a mí me parece bien. No sé si serían 9 o 10 los que me habría gustado que estuvieran en la papeleta, pero que haya más de 2, más de 3 y más de 4 no me parece mal, me parece muy bien. ¿Y en ese sentido, Marco Enrique y Países son candidatos pequeños o testimoniales? No, se recuerda que en la elección presidencial pasada obtuvo en primera vuelta 20%, o sea, un candidato Pero me refiero a la hora, riguroso. porque la encuesta... De París sabemos poco, pero ha marcado en todas las encuestas y aparece sólidamente entre los 4 primeros candidatos. Entonces, pero yo creo, coincido, o sea, mira, los motivos por los cuales hay 9 candidatos tienen que ver con la diversidad de la sociedad, y yo creo que las transformaciones que han ocurrido después de las movilizaciones estudiantiles del 2011, que hubo un cambio importante. Esas movilizaciones estudiantiles más los movimientos regionales marcan mucho el entorno de esta elección presidencial, y eso se refleja también en los candidatos. Pero además hay cosas bien prácticas. Tenemos franja presidencial gratuita, donde los candidatos pueden hacer estos testimonios de modo totalmente explícito y por 2 minutos 13 segundos por 28 días. Eso es gratis y por tanto desde ese punto de vista tiene instrumentos esta candidatura. Segundo, participar en un debate amplio donde va también a poder decir sus cosas. Y tercero, el financiamiento fiscal para las elecciones ahora. Entonces, es decir, hay un conjunto de incentivos que le dan a estas candidaturas que llamadas pequeñas, no lo digo como peyorativo, un espacio, le dan un espacio. Y también existe primera y segunda vuelta, con lo cual esto se cierra sobre la base de que vamos a elegir una presidenta con una votación finalmente significativa, y por tanto no producen tampoco una distorsión de principio de mayoría y ocupan un espacio que tiene una legitimidad en la sociedad, y eso es claro, así que no veo yo que esto sea un problema, no lo veo como problema. Felipe, ¿cómo lo ves tú? La presencia de los llamados candidatos pequeños, su aporte con respecto a lo que es la elección, y eventualmente hasta qué punto hay un aporte real de estas candidaturas. Ahora tú dices algo muy cierto, la posibilidad de la faja gratuita me puede dar un primer paso para... Ya las elecciones además son tan rápidas, son cada 4 años, es una forma que yo tengo de darme a conocer ya a un nivel más masivo. Por ejemplo, el caso de Marcel Claude. A mí me parece muy bueno y conveniente también, porque a través de ellos, en el fondo, la candidata que gane, asumiendo que fuese una candidata, que es lo más probable, tiene la obligación de recoger en parte lo que las minorías están planteando. Hoy día las minorías no tienen representatividad parlamentaria, sabemos que el sistema binominal así no lo permite. Entonces la única forma de poder llegar a transmitir algo posiblemente es hoy día a través de estos pequeños candidatos. Y hay algunos que más allá de lo que marquen o no, sí marcan una tendencia y sí dicen algo que es relevante. O sea, uno escucha a Sfer y la verdad es que te hace bastante sentido lo que él plantea. Y si eso lo puede proyectar y alguien recoge este guante y lo hace propio, posiblemente la verdad es que la sociedad también agradece esa oportunidad. Tema, fíjate, yo creo que lo importante de estas candidaturas, mencionaste a Sfer, pero podríamos mencionar a cualquiera de las otras, ponen temas que son relevantes hoy día. Y que... pero por otra parte también es gratis, porque al no tener posibilidades de ganar lo que yo prometa, lo que yo diga, a veces no tiene ningún costo. Pero yo creo que la ciudadanía a estas alturas, una cosa es la promesa, la promesa populista, ¿no es cierto?, de lo que podrían hacer hipotéticamente en caso de... Y otra cosa es lo que yo te planteaba, que son poner grandes temas que están hoy día, que tienen que ver con nuestros recursos naturales, que tienen que ver con las modificaciones institucionales, que tienen que ver con ciertas demandas de ciudadanas de las que hablábamos hace un rato, y que yo creo que son temas que la ciudadanía tiene que discutir, y a mí me parece interesante eso. Cristian, ¿cómo ves tú el aporte de las candidaturas menores? Es que yo no las encontraría tan menores, porque nos pegamos una media sorpresa, y lo decía Ricardo con Marco Enrique hace 4 años atrás. 20% y casi pilla Frey. Frey sacó en primera vuelta un 26, 29,6. Y él anduvo bien, ¿eh? Y por eso, entonces, yo no hablaría de... O sea, por eso engancho con la respuesta que di al principio. Yo creo que la encuesta CEP equivoca respecto del resto de los candidatos su real peso. Yo creo que ni Franco Parisi ni Marco Enrique miden hoy día
en intención de voto un 4%. O sea, está claro, todos los números que nosotros manejamos hablan de que están mejores las encuestas. Entonces, por eso yo concluí inmediatamente va a haber segunda vuelta. Por eso yo creo que el aporte que ellos hagan me parece absolutamente positivo en debate, en ideas, en propuestas, y no ha sido populista. Yo no he visto candidatos que quieran cambiar el mundo, ni que vengan a ofrecer una pomada que diga que la gente les apague la televisión diciendo ustedes están locos. No, de hecho, por algo tienen un cierto grado de adhesión. Han hecho planteamientos. Lo que sí me llama mucho la atención y me llama la atención desde el punto de vista positivo, que la gente te dice con quién van a gobernar si salen elegidos presidentes. Y eso está muy internalizado en las personas, vale decir, un presidente con una coalición. Un presidente necesita un parlamento. Y muchas veces te pregunta gente que uno dice, oye, pero te lo plantean así de claro. La película la tiene muy clara y lo decías tú. Frente al populismo y frente a las promesas que no se cumplen, saben distinguir. Y segundo, frente a un gobierno, frente a un presidente que tiene respaldo de una coalición y de parlamentarios, también saben distinguir respecto de que no lo tiene. Ahora me tengo que ir a una pregunta corta, pero tenéis que responder, Cristian. Si no fuera por Matei o Bachelet, ¿por cuál de los candidatos outsiders votarías? Para la vuelta. No ahora. No, porque va a tener que pensar mucho, tiene que ser una respuesta espontánea. Tengo que revisarlos a todos. Pausa y ya estamos de vuelta. La discusión abierta ya en su último bloque. A ver, la pregunta es de perogrullo, porque son candidatos alternativos, pequeños, outsiders, como le quieran decir. Pero resulta que cuando llegue el momento de la segunda vuelta, son vitales para mover el fiel de la balanza. Porque si la cosa está peleada, entonces ellos deberían fundirse, plegarse con otra de las candidaturas grandes o mantenerse en el rol y con la postura que mantienen y no apoyar explícitamente a algunos de los votantes. Como Marco Enríquez, si bien es cierto, dijo yo no soy el dueño de los votos, pero no votaría por Piñera. Entonces, ¿cuál es el rol que le ves tú ya en la segunda vuelta? Eso depende muy claramente, primero, aquí puede darse dos circunstancias. Uno, que no exista segunda vuelta y que la candidata que va liderando las encuestas gane, ¿ya? Por un problema que solo ocurriría, te insisto, porque esto tiene que ser consistente, ¿no? Si es que la candidata Matei baja mucho, ¿ya? Solo en esa condición es que aquí no va a haber segunda vuelta. Es la única condición a mi juicio. Y la segunda es que quizás si la diferencia entre la primera candidata y la segunda candidata, ¿ya?, es muy grande, esto tampoco requiera demasiada arquitectura política, porque esa diferencia por sí mismo va a resolver el tema con los electores, ¿ya? Porque bien dicen, todos los que dicen que ellos digamos, el candidato tercero es dueño de su decisión, pero no de los votos de quienes votaron por él, ¿ya? Entonces, esto no está tan determinado en las circunstancias que sí me tocó vivir en dos elecciones donde nosotros requerimos desde la Concertación explícitamente el apoyo del Partido Comunista para garantizar un triunfo en segunda vuelta. Eso fue muy claro en el caso de la disputada elección Lavín Lagos, donde sí la decisión explícita del Partido Comunista de apoyar, y en la segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, donde también fue muy importante aquello. Pero el cuadro es bien distinto ahora. Es como cuando falta la chaucha para el peso. ¿Cuál crees tú que debiera ser el rol en caso de que esté bastante peleado? ¿Y qué te gustaría de los candidatos que hay que apoyen tu sector? Me encanta ponerte en aprieto. No, el candidato enferme me produce una situación especial. Yo dije que a la vuelta iba a contestar. Sí, de veras. Entretenido, atractivo. Claro, no ha pisado Chile hace mucho tiempo y quizás hay un poquito ahí de falta de conexión con el país, pero hace planteamientos... ¿Tú lo propondrías en el gabinete? No, hace planteamientos interesantes, de ahí hay que escarbar un poco más y conocernos un poco más, pero me parece un candidato atractivo, como en algún minuto fue magnífico. Yendo a la pregunta, yo creo que con Marco Enríquez se aprendió la lección. Y Andrés Velasco va a tener que terminar aprendiendo también. Yo no sé cómo cometió el mismo error de decir que apoya a Michelle Bachelet, pero que su gente no sabe si lo va a apoyar o no lo va a apoyar después de la primaria. Marco Enríquez le pasó lo mismo y la declaración fue fatal. La gente vota, y sobre todo como está hoy día instalada la lógica de las coaliciones y estos candidatos que van por fuera. Cuando vota por candidatos que van por fuera, finalmente lo hace porque confía en ellos, no porque después le van a usar el voto a este o a este otro. Yo creo que lo mejor es decir, a mi impresión y a mi juicio, después de haber visto estas dos situaciones, Velasco y Marco Enrique Ominami, que le dan el apoyo a Frey, uno en un caso, un apoyo tibio, y en el caso de Velasco a Michelle Bachelet también un apoyo tibio, que lo que correspondería sería
¿sabe qué más? Ustedes votaron por mí en primera vuelta, quienes votaron por mí hagan lo que quieran, ya saben lo que yo pienso, busquen el mejor candidato o candidata de las dos que queden para la vuelta en diciembre. Felipe. A mí me parece, y comparto aquí con Nicolás. Cristian, que se me confunden los... El otro más gordito que yo. De todas maneras. Pero más joven. Don Cristian, la verdad es que aquí no hay uno en 12 votos. Son candidatos que son evidentemente independientes y que marcan y representan a un sector particular de la sociedad, que en una segunda vuelta uno sabe perfectamente por las características del candidato por quién van a votar, o si simplemente no van a votar. Ahí volvemos al tema del voto voluntario. Y posiblemente ahí es donde se juegan las cartas, pero dependiendo de la diferenciación que se genere en la primera vuelta, si la diferencia es evidente, lo más probable es que no se necesite ningún apoyo. Y más allá de eso, independiente de que, claro, también Esfer es un muy buen candidato, hoy día marca, y le falta quizás la conexión con Chile, que no sé si tampoco la tiene la candidata Matei con Chile, así que no necesariamente estar fuera de Chile te hace ser conectado. Y sí me parece que el apoyo que dio Velasco a Bachelet fue bastante categórico, a diferencia del de Meo. Juanita. A ver, efectivamente creo que todos los candidatos que no pasen a la segunda vuelta no están en condiciones de llamar a sus votantes, porque creo que esa masa que va a votar por cada uno de estos personajes ni siquiera responde a una agrupación determinada, a una organización, excepto Marco Enrique Jominami, ¿no es cierto?, que ha formado partido en estos últimos años, pero que el PRO tampoco tiene los volúmenes que podría tener en su momento o poder manejar organizadamente el voto como lo hizo el PC en el momento de la elección Lagos-Lavín. No hay nadie que pueda llamar a su partido y a sus votantes a sumarse a uno o a otro. Por lo tanto, yo creo que cada uno de los candidatos lo que va a tener que limitarse es a decir por quién, con suerte, por quién van a votar ellos, y no creo que estén en condiciones de convocar a aquellos que los apoyaron en una primera vuelta para una segunda vuelta. Esos votantes van a hacer lo que estimen conveniente. Ricardo Solari, la cámara 5 es suya, 20 segundos para decir lo que se le venga a la mente. Yo creo que lo más importante es que la gente entienda el valor del voto y sepa que hay mucho en juego el 17 de noviembre, que son proyectos de país que se disputan y que su voto, el concurrir a la urna, hace una inmensa diferencia. Cristian, cámara... ¿Qué cámara le llamaba a Cristian? La 5. La 5. Ya, muy bien. A ver, yo creo que nos decidimos y nos jugamos un proyecto de país y muy claro respecto de una y otra postura, en torno a planteamientos de izquierda y planteamientos de centro-derecha que se conocen y que se han ido debatiendo y que están expuestos al país. Y por lo tanto, qué bueno que esto sea así, qué bueno que la gente y la ciudadanía pueda optar entre dos fórmulas y entre dos maneras de ver la sociedad y en definitiva de permitir un desarrollo del país, todas muy legítimas. Así que yo creo que lo que viene por delante va a ser una campaña, y digo yo, entre comillas, muy entretenida, porque va a haber buen debate y esperamos tener también un muy buen resultado en noviembre y diciembre próximo. Felipe, cámara 7 suya, 20 segundos. Bueno, nosotros como ciudadanos tenemos muchos deberes, pagamos impuestos y un montón de cosas que tenemos de obligación. Y tenemos el derecho a votar, no perdamos la oportunidad de ejercer ese derecho. Eso por un lado, y por otro lado invito a los candidatos a gastar poco, o sea, no tener tapizada la ciudad de elementos propagandísticos hace y garantiza que uno gane. Destinen sus recursos realmente a lo que valga en realidad la pena y transmitan ideas, ideologías y principios que son los que realmente la gente está buscando hoy día. Juanita, cámara 7, toda suya. Yo haría un llamado a que toda la gente aproveche la oportunidad de ejercer uno de los aspectos de nuestra democracia que nos costó tanto además conseguir. Se hablaba acá de lo que han sido la conmemoración de estos 40 años después del golpe. Hay que valorizar, por lo tanto, lo que significa la democracia, lo que significa preservarla, lo que significa mantenerla. Creo que todos debemos votar justamente porque lo que estamos de alguna manera reconociendo es nuestra posibilidad de ejercer la democracia. Es tan valioso que no nos podemos permitir el lujo de no ejercerlo. Señores, muchas gracias por habernos acompañado, a todos y cada uno en esta jornada de fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta discusión abierta. Ha sido una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema para poder debatir, discutir. Muchas gracias.
Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.